Hola amigos de Puro Cielo, soy Sebastián Ebolt y en esta sección vamos a hablar sobre velocidades en aviación. Este es un tema bastante relevante dado que en aviación medimos y expresamos las velocidades de una forma bastante distinta a como lo hacemos con los vehículos en tierra. En esta sección vamos a hablar sobre las velocidades más importantes en el vuelo subsónico, como son la velocidad indicada, velocidad calibrada, equivalente, verdadera y velocidad en tierra. Es importante destacar que aunque el término oficial de la traducción sea velocidad, en realidad nos estamos refiriendo a rapidez, dado que es solamente la magnitud del vector velocidad al que nos estamos refiriendo. Así que vamos a ver todos estos conceptos con un ejemplo. Para este ejemplo imaginaremos un camino que mide 185.2 km de largo, que esto es el equivalente a 100 millas náuticas. En este camino tendremos un automóvil que lo está recorriendo a una velocidad de 185.2 km por hora, que esto es 100 nudos. Entonces, si tenemos un trayecto de 100 millas náuticas y un vehículo que lo recorre a 100 nudos, es decir, 100 millas náuticas por hora, el tiempo que le tomará a este vehículo en completar el recorrido será exactamente una hora. Si el velocímetro de este auto estuviese calibrado en nudos en lugar de kilómetros por hora, nos marcaría en todo el recorrido 100 nudos, es decir, 100 millas náuticas por hora. El velocímetro de los automóviles funciona contando las revoluciones de la rueda, y como estas tienen un perímetro que es conocido, podemos calcular la velocidad a la que se está moviendo el automóvil sobre el terreno. En aeronáutica esto es lo que se denomina ground speed o velocidad en tierra, y hace referencia a la velocidad en la que se mueve un vehículo en relación a un punto fijo en la tierra. Si el automóvil estuviese haciendo este recorrido en un día muy frío y mantuviese 100 nudos de velocidad, se va a demorar exactamente una hora en recorrer las 100 millas náuticas. Si lo hiciese en un día caluroso, manteniendo los mismos 100 nudos, también se demoraría una hora dado que es la misma velocidad y es la misma distancia. Incluso si hubiese viento en contra, el automóvil va a gastar mucho más combustible para tratar de mantener los 100 nudos, pero mientras los mantenga se va a demorar igual una hora en hacer el mismo recorrido. Y lo mismo es con viento a favor. Si el viento está empujando el vehículo, va a gastar menos combustible, va a trabajar menos el motor, pero si mantiene los 100 nudos se va a demorar exactamente una hora en recorrer el mismo camino. En el caso de los aviones no medimos la ground speed de forma directa, dado que no podemos contar las vueltas que da una rueda como en el caso de los automóviles. En el caso de los aviones lo que hacemos es determinar la velocidad a través de un sistema de presiones que se denomina pitot estático. Imaginemos que estamos en un auto detenido y sacamos la mano por la ventana. Si asumimos que no hay ningún viento, no sentiremos ninguna presión, pero en realidad nuestra mano estará sometida a la presión atmosférica. Lo que ocurre es que estamos tan acostumbrados a esta presión de una atmósfera que habitualmente no la sentimos. Si ahora el vehículo comenzara a avanzar, se producirá una nueva presión dinámica, que es producto del flujo del aire por el movimiento del auto. Cuando este flujo del aire choca con nuestra mano, se detiene y entra en una condición de estancamiento, donde toda la energía cinética de este flujo se convierte en energía por presión y se convierte en una presión estática nueva que estaría por delante de nuestra mano, es decir, en el lado de la palma. Esta presión de estancamiento o presión total corresponde a la suma de la presión atmosférica y la presión dinámica al momento de impactar contra nuestra mano, mientras que en el lado dorsal de nuestra mano solo estaría actuando en este momento la presión atmosférica. Esta diferencia de presiones a ambos lados de la mano se traduce en una fuerza que va desde el lado palmar hacia el lado dorsal, y es esta fuerza la que nos empuja la mano hacia atrás y sentimos como esa resistencia cuando estamos sacando la mano en un vehículo en movimiento. Y por supuesto esta fuerza aumentará a medida que aumenta la velocidad del vehículo, y así podemos percibir la velocidad simplemente sacando la mano por la ventana. El sistema pitot estático de los aviones opera basado en los mismos principios. Por una parte tenemos un tubo con un extremo abierto hacia el sentido de movimiento del avión y que está cerrado en su parte posterior. Este tubo recoge el flujo de aire cuando el avión se está moviendo y produce una condición de estancamiento al momento que el aire entra en el tubo y no puede seguir avanzando. Por lo tanto, en el fondo del tubo de pitot tendremos la presión, que es la presión atmosférica, que sea la presión atmosférica según la altura que esté el avión en ese momento, más la presión por velocidad, que se habrá convertido a la condición de estancamiento en una presión estática. Por lo tanto, el tubo de pitot contiene una presión estática que es igual a la presión total del sistema.
Esto es el equivalente a la parte de nuestra palma de la mano, donde está la presión dinámica y la presión atmosférica de ese momento. El equivalente al lado dorsal de nuestra mano es lo que se denomina una toma estática, que no es más que una entrada de aire que mide la presión atmosférica que rodea al avión y que no está afectada por la velocidad ni el flujo de aire alrededor del mismo. De esta forma, el sistema pitot estático tiene dos tomas de presión. Uno, que es el tubo de pitot, que nos va a mostrar la presión total, es decir, el equivalente a la presión dinámica más la atmosférica, y a través de la toma estática puede medir la presión atmosférica que está en ese momento. La diferencia entre estas dos presiones finalmente es lo que se convierte en velocidad por un método mecánico o electrónico. Generalmente se aplican las dos presiones a ambos lados de una membrana que se deflecta por la mayor presión de uno de los lados y mueve una aguja que nos indicará cuál es la velocidad. Pero esto también puede ser utilizado con sensores que vayan a una computadora de datos de vuelo y lo conviertan de forma electrónica en una lectura de velocidad. De cualquier modo, es la diferencia entre la presión medida en el tubo de pitot y la medida en las tomas estáticas lo que traduce la velocidad de los aviones. En aeronáutica denominamos velocidad indicada, abreviado como IAS, a esta velocidad que es leída directamente en un velocímetro que funciona a través de un sistema pitot estático. Volvamos ahora a nuestro ejemplo que ocurre en condiciones atmosféricas estándar y sin viento. Ahora tenemos un avión que está volando a prácticamente el nivel del mar, también a una velocidad indicada de 100 nudos. En este caso, el avión se demorará exactamente 1 hora en recorrer el mismo trayecto de 100 millas náuticas, al igual que el auto que se está moviendo a 100 nudos de ground speed. Esta concordancia exacta entre la velocidad indicada y la ground speed ocurre solamente en estas condiciones ideales: atmósfera estándar, un vuelo a nivel del mar y una condición de cero viento. Ya habiendo definido la ground speed y la velocidad indicada, trataremos dos velocidades más que vale la pena conocer. Estas son la velocidad calibrada o CAS y la velocidad equivalente o EAS. Si el sistema pitot estático y el velocímetro fueran perfectos, no habría necesidad de definir una velocidad calibrada. Sin embargo, el sistema pitot siempre lee una presión total que es algo distinta a la real, y esto porque hay distintas distribuciones de presión alrededor del avión y distintos flujos de aire, producto de obstrucciones o de cambios de ángulo de ataque dentro del avión que hacen que las lecturas del tubo pitot no sean perfectas. Los fabricantes de los aviones investigan estas variaciones en distintas condiciones y proveen tablas para corregir la velocidad indicada según la condición en la que se esté volando. De esta forma, la CAS no es más que la IAS o velocidad indicada corregida por estos errores de posición y funcionamiento del instrumento. Para muchas aeronaves de aviación general, la diferencia entre la CAS y la IAS son tan mínimas que se consideran despreciables. Por ejemplo, la Cessna 150 se considera que la IAS y la CAS son equivalentes. Para otros aviones, por ejemplo el pez volador que volamos en nuestro programa, existe una diferencia que sigue siendo pequeña pero se considera significativa y por lo tanto el fabricante provee una tabla de corrección de IAS a CAS que debiésemos utilizar. Si observamos el manual del Papa Lima X-Ray, nuestro pez volador, podemos fijarnos que se provee un gráfico de calibración tanto con configuración flaps arriba como flaps abajo. Si nos encontramos volando con los flaps arriba a una velocidad indicada de 70 nudos, eso equivale a una velocidad calibrada también de 70 nudos. Sin embargo, si tuviésemos los flaps abajo, cuando nuestro velocímetro nos esté marcando que vamos a 70 nudos, realmente nuestra velocidad calibrada, que es la más fidedigna, será solamente 68. La velocidad equivalente es el resultado de aplicarle una corrección de compresibilidad a la velocidad calibrada. Normalmente, en el régimen de velocidades que volamos nosotros, el aire se considera un fluido incompresible, es decir, su densidad no varía según los cambios de velocidad. Este supuesto se cumple de forma bastante real por velocidades bajas, pero a medida que vamos aumentando hacia velocidades más cercanas a la velocidad del sonido, el aire se va comportando cada vez más como un fluido compresible, y por lo tanto toda la calibración de nuestros velocímetros falla cuando volamos demasiado rápido. Normalmente por debajo de 200 nudos este efecto es despreciable, por lo tanto no es necesario calcular la velocidad equivalente ya que será igual a la CAS,
pero en aviones que vuelan muy alto y muy rápido, cercanos a la velocidad del sonido, la corrección para calcular la velocidad equivalente es muy importante. Por ahora nosotros no la vamos a tratar de mayor forma, dado que no es relevante en el vuelo que estamos tratando. Volvamos ahora a nuestro ejemplo. Dentro de este asumiremos que la velocidad indicada es igual a la velocidad calibrada y a la velocidad equivalente, por lo que solamente haremos referencia a la velocidad indicada. Imaginemos ahora nuevamente nuestro avión volando, pero esta vez ya no a nivel del mar, sino que a 10.000 pies. Las condiciones siguen siendo una atmósfera estándar y además no hay ningún viento. Vemos como el avión se encuentra volando a una velocidad indicada de 100 nudos, igual que en el ejemplo anterior, pero en este caso se adelanta significativamente respecto al automóvil, que continúa moviéndose con una ground speed de 100 nudos. A pesar de que ambos se encuentran a 100 nudos, el avión llega mucho antes a su destino. La razón por la que ocurre este fenómeno tiene relación directa con cómo se miden las velocidades en los aviones. Si recordamos, la medición de la velocidad está basada en presiones y las presiones dependen de la densidad del aire. El avión que está volando ahora a 10.000 pies se encuentra inmerso en una masa de aire que tiene mucha menor densidad que la que tenía al momento de volar a nivel del mar. Por lo tanto, un cierto volumen de aire tiene menos partículas de aire y por lo tanto ejerce una menor presión que a nivel del mar. Esto significa que la presión dinámica que se ejerce a la misma velocidad es mucho menor cuando el avión está volando más arriba. De esta forma, dado que el velocímetro indica la velocidad basado en la presión dinámica, la única forma que su indicación siga siendo 100 nudos es que el avión se esté moviendo realmente más rápido que 100 nudos para compensar esta pérdida en la densidad del aire. De este hecho se desprende nuestro próximo concepto, que es la velocidad verdadera o TAS. La velocidad verdadera no es más que la velocidad indicada corregida por un cambio en la densidad del aire. A nivel del mar y en condiciones atmosféricas estándar, la IAS o velocidad indicada es equivalente a la TAS o velocidad verdadera, pero sin embargo a medida que volamos cada vez más alto en zonas de densidad cada vez menores, la IAS comienza a bajar y debemos calcular nuestra velocidad verdadera. Para hacerlo debemos conocer nuestra velocidad indicada, que la podemos leer directamente en nuestro velocímetro, y debemos conocer nuestra altitud de densidad, que la calculamos a partir de la altitud de presión, que la obtenemos de nuestro altímetro ajustado a QNH estándar, más una temperatura exterior que la obtenemos a través de nuestra referencia de temperatura del termómetro del avión. Con estos datos podemos calcular nuestra velocidad verdadera utilizando una computadora de vuelo tipo Dalton, podemos utilizar alguna aplicación en nuestro teléfono o simplemente podemos poner los datos en un avión equipado con un velocímetro verdadero que mostrará directamente la velocidad verdadera cuando le suministremos estos datos. Haciendo el cálculo, el avión de nuestro ejemplo se encontraba volando a 116.2 nudos de velocidad verdadera cuando su velocímetro marcaba solamente 100 nudos, y esto debido al efecto de una menor densidad al volar a mayor altitud. Esta es la razón por la cual el avión llegó efectivamente antes que el auto cuando estaban recorriendo el mismo camino. Un punto importante a considerar es que las velocidades máximas de los aviones están determinadas en términos de velocidad indicada y no de velocidad verdadera. Por lo tanto, un avión puede sacar ventaja de este efecto de menor densidad del aire y volar alto y alcanzar así velocidades verdaderas mucho más altas sin sobrepasar su velocidad indicada máxima permitida. Como la velocidad verdadera depende de la velocidad indicada y de la densidad del aire, cualquier factor que cambie esta última afectará la diferencia entre la velocidad indicada y la velocidad verdadera. Así, por ejemplo, puede que un avión no necesite volar más alto, pero al haber un día más cálido la densidad esté menor a una misma altitud y por lo tanto la velocidad verdadera será mayor que la velocidad indicada. Dicho lo anterior, definiremos entonces velocidad verdadera como la velocidad a la que realmente el avión se está desplazando a través de la masa de aire que lo rodea. De lo anterior se desprende un nuevo problema. Si la velocidad verdadera nos indica la relación entre el avión y la masa de aire que lo rodea, pero esta masa de aire además se mueve con cierta velocidad respecto a la Tierra, entonces la velocidad verdadera no nos bastará para determinar el movimiento del avión respecto a la Tierra cuando exista movimiento de la masa de aire. Es decir, cuando exista viento, la velocidad verdadera no representará la ground speed. Entendámoslo mejor con el mismo ejemplo.
Supongamos que el avión sigue volando a 10.000 pies con una velocidad indicada de 100 nudos y a una velocidad verdadera que ya calculamos en 116.2 nudos. Supongamos ahora que la masa de aire que lo rodea se está moviendo, es decir, hay un viento, en este caso de cola, de 20 nudos. En este caso, ya que el viento va desde la cola, se le suma a la velocidad verdadera y por lo tanto la velocidad en tierra del avión será finalmente 136.2 nudos, mucho más rápido que el auto que está abajo en tierra. Esto también aplica de la forma inversa, es decir, si el viento soplara hacia la nariz del avión, la velocidad del viento se le restaría a la velocidad verdadera de la aeronave y por tanto la velocidad en tierra sería menor que la velocidad verdadera y por tanto menor a la velocidad del automóvil. Y de aquí surge nuestra última definición operacional, donde diremos que la ground speed o velocidad en tierra es igual a la velocidad verdadera del avión, la TAS, corregida por el viento que esté en ese momento. Si el viento tiene un componente que es de cola, se le sumaría a la velocidad verdadera y si el viento tiene un componente en contra, ese componente se le resta a la velocidad verdadera. Con esto ya hemos definido y explicado las principales velocidades que se utilizan en el vuelo subsónico, sus relaciones, cómo se obtienen y qué significa cada una de ellas. Esto también es parte de la explicación de por qué cuando alguien nos pregunta a qué velocidad vuela determinado avión, generalmente la respuesta nunca es corta. Bien, y con esto finalizamos esta sección sobre velocidades. Es importante saber que son varias y que no hay una sola correcta, sino que cada una mide algo diferente y por lo tanto debe ser utilizada en circunstancias distintas. Por ejemplo, la velocidad indicada, al igual que la velocidad calibrada y en mayor medida la velocidad equivalente, son buenas medidas de la capacidad de generar sustentación y resistencia por el avión. Y por lo tanto se utilizan en fases del vuelo en las cuales sean críticos estos parámetros. Por ejemplo, el despegue y el aterrizaje. Un avión tendrá su velocidad de despegue indicada por el fabricante en siempre términos de una velocidad indicada, dado que es esta la velocidad que debemos mantener en cualquiera de las condiciones y lo que variará de una condición a otra será la velocidad verdadera y la velocidad en tierra a la que despeguen. De la misma forma, el aterrizaje se hará siempre a una misma velocidad indicada y, por ejemplo, si el avión estuviese aterrizando en una pista que esté mucho más alta o en un lugar mucho más caluroso, la velocidad en tierra y la velocidad verdadera van a ser mucho mayores y por lo tanto lo que va a cambiar va a ser la distancia final que necesitaré para aterrizar, pero la velocidad indicada a la que tocaré tierra será siempre la misma. Por otra parte, la velocidad verdadera se utiliza en otras fases del vuelo, principalmente en la fase de crucero. Nos sirve para comparar la performance de distintos aviones, por ejemplo, saber con qué setting de potencia viajo a qué velocidad, y eso se expresa en términos de velocidad verdadera. Y me sirve para hacer nuestros cálculos también de alcance y autonomía cuando todavía no conocemos factores como el viento. Así que principalmente en nuestra parte de planificación de crucero, la velocidad verdadera es la que va a ser más utilizada. Y finalmente la velocidad en tierra o ground speed es la velocidad que utilizaremos para la planificación del vuelo, para propósitos de navegación, ya que nos va a permitir saber cuánto tiempo me va a demorar en moverme de un punto a otro. Así que como vemos, son velocidades que son complementarias, todas son correctas, todas tienen sus limitaciones y ya sabemos cómo se calculan, cómo las obtenemos y en qué circunstancias debemos utilizar cada una de ellas. Si les ha gustado este video, coméntenos, háganos saber sus impresiones, si tienen alguna duda o desean plantearnos algún otro tema, escriban en los comentarios abajo y por supuesto suscríbanse y síganos viendo. Buenos vuelos y esto es Puro Cielo.